Gracias, gracias. Bien. Estimados colegas, amigos, señoras y señores, doy la bienvenida a los participantes e invitados del Sexto Foro Internacional Ártico, Territorio del Diálogo. Por primera vez, el evento tendrá lugar en Murmansk, la capital del Ártico ruso, una ciudad heroica que actualmente se está desarrollando de forma dinámica. Al igual que otras ciudades del norte, los sujetos federales están lanzando proyectos que son importantes para todo el país. Rusia es la mayor potencia ártica. Siempre hemos abogado y seguimos abogando hoy por la cooperación equitativa en la región, incluyendo la investigación científica, la protección de la biodiversidad, cuestiones climáticas, la respuesta a situaciones de emergencia y, por supuesto, el desarrollo económico e industrial del Ártico. Además, estamos dispuestos a trabajar conjuntamente no solo con los estados árticos, sino con todos aquellos que, al igual que nosotros, comparten la responsabilidad por un futuro estable y sostenible para el planeta y son capaces de tomar decisiones equilibradas con visión a décadas por delante. Lamentablemente, en la actualidad, la cooperación internacional en las latitudes del norte no está pasando por su mejor momento. En los años anteriores, muchos países occidentales optaron por la confrontación, rompieron los lazos económicos con Rusia, suspendieron el contacto científico, educativo y cultural y pusieron fin al diálogo sobre la preservación de los ecosistemas del Ártico. Es decir, los políticos, los líderes de partidos e incluso los mismos verdes en algunos países occidentales les hablan a sus ciudadanos y electores sobre la importancia de la agenda climática y la protección de la naturaleza, pero en la realidad, en su actividad práctica, actúan de manera completamente diferente. Quisiera recordar que la cooperación en el ámbito ecológico es fundamental para prevenir situaciones de emergencia más allá del círculo polar ártico y para responder conjuntamente a ellas. Para ello se creó el Consejo Ártico, pero incluso este mecanismo hoy en día se ha degradado y cabe señalar que Rusia no se negó a comunicarse en este formato. Esta fue precisamente la elección de nuestros socios occidentales, de los estados occidentales. Bueno, como se suele decir en estos casos, si no quieren, no es necesario. Trabajaremos nosotros mismos con quienes sí lo deseen. Al mismo tiempo, es evidente que el papel y la importancia del Ártico, tanto para Rusia como para el mundo entero, están creciendo. Pero también, lamentablemente, aumenta la competencia geopolítica y la lucha por posiciones en esta región. Bueno, basta con mencionar algo que todos conocen bien, los planes de Estados Unidos para anexar Groenlandia. Pero ya saben, eso es solo a primera vista. A alguien le puede sorprender y sería un grave error pensar que se trata de conversaciones extravagantes de la nueva administración estadounidense. Nada de eso. En realidad, tales planes por parte de Estados Unidos ya se manifestaron en la década de 1860. Ya en ese entonces, la administración estadounidense consideraba la posibilidad de anexar Groenlandia e Islandia, pero esa idea no recibió el apoyo del Congreso en aquel momento. Por cierto, les recuerdo que para 1868 los periódicos estadounidenses se burlaban de la compra de Alaska. A esta adquisición la solían llamar despectivamente la locura de la caja de hielo y el jardín de osos polares de Andrew Johnson, quien se desempeñaba como el 17º presidente de los Estados Unidos en aquel preciso momento histórico. Por eso la propuesta sobre Groenlandia fracasó. Me refiero a esa adquisición, la adquisición de Alaska. Seguramente se valora de manera muy diferente dentro de los propios Estados Unidos, al igual que la labor del presidente Andrew Johnson. Por eso no hay nada sorprendente en lo que está ocurriendo hoy, sobre todo porque esta historia solo comenzó entonces y continuó después. Por ejemplo, en 1910 se preparó un acuerdo tripartito para el intercambio de territorios entre Estados Unidos, Alemania y Dinamarca. Como resultado, Groenlandia habría pasado a manos de los Estados Unidos, pero el acuerdo fracasó en ese momento.
Durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos estableció bases militares en Groenlandia para protegerla de una posible ocupación por parte de los nazis. Y después de que terminó la guerra, Estados Unidos propuso a Dinamarca comprar estas islas, algo que ocurrió hace muy poco en términos de la historia mundial. En resumen, se trata de planes serios por parte de Estados Unidos respecto a Groenlandia. Estos planes tienen raíces históricas profundas, como acabo de mostrar, y es evidente que Estados Unidos seguirá promoviendo de manera sistemática sus intereses geoestratégicos, político-militares y económicos en el Ártico. En cuanto a Groenlandia, es un asunto que concierne a dos estados concretos y no tiene ninguna relación con nosotros. Sin embargo, por supuesto, lo que realmente nos preocupa es el hecho de que los países de la OTAN en general cada vez más consideran el extremo norte como una base potencial para posibles conflictos y practican el uso de tropas en esas condiciones, incluyendo con las fuerzas de sus nuevos miembros, Finlandia y Suecia, con quienes, por cierto, hasta hace poco no teníamos absolutamente ningún problema. Ellos mismos con sus propias manos, por alguna razón lo están creando. ¿Para qué? Es completamente incomprensible. Pero sin embargo, partiremos de la situación actual y responderemos a todo esto. Quiero subrayar que Rusia nunca ha amenazado a nadie en el Ártico, pero seguimos atentamente el desarrollo de la situación. Estamos estableciendo una línea de respuesta adecuada, aumentando las capacidades de combate de las Fuerzas Armadas y modernizando las instalaciones de infraestructura militar. No permitiremos atentados contra la soberanía de nuestro país y protegeremos de manera confiable nuestros intereses nacionales. Al mantener la paz y la estabilidad en el Ártico, garantizaremos el desarrollo socioeconómico a largo plazo de la región, la mejora de la calidad de vida de las personas y la preservación del entorno natural único. Cuanto más sólidas sean nuestras posiciones y más significativos sean los resultados alcanzados, más oportunidades tendremos para poner en marcha proyectos internacionales globales. En el Ártico, con la participación de países amigos, de estados que nos son amistosos. Y posiblemente también de los países occidentales, ¿no? Sí, por supuesto, muestran interés en trabajar conjuntamente. Estoy seguro de que llegará el momento para tales proyectos. Sin duda, ese momento también llegará. Estimados amigos, la zona ártica representa más de una cuarta parte del territorio de la Federación de Rusia. Aquí viven y trabajan casi 2,5 millones de nuestros ciudadanos, quienes aportan una contribución significativa al avance del país. Según las estimaciones, en el Ártico se genera el 7% del Producto Interno Bruto de Rusia y alrededor del 11% de las exportaciones. Al mismo tiempo, vemos perspectivas colosales para el desarrollo integral futuro de la región. Una de las direcciones más importantes es el fortalecimiento del sistema de transporte y logística del Ártico. Cabe señalar que este año se cumplen 500 años desde la primera mención en fuentes históricas sobre la audaz idea de los navegantes rusos, cazadores y pomores, es decir, sobre la posible ruta comercial a través de los mares del norte, hacia el este, hasta China, por el llamado Paso del Noreste, el prototipo de la actual Ruta Marítima del Norte. En los últimos 10 años, el tráfico de carga a lo largo de la ruta del Mar del Norte, desde la Puerta de Kara hasta el estrecho de Bering, ha aumentado en un orden de magnitud. Si en 2014 se transportaron tan solo 4 millones de toneladas, en los últimos tiempos se transportaron casi 38 millones de toneladas. Esto es 5 veces más que el récord de la era soviética. Nosotros pensamos que para el año 30 será de 700 millones de toneladas. Pero nuestros planes, tanto en volumen como en la geografía de los transportes y en el aumento de la flota ártica, son mucho más ambiciosos. La ruta del Mar del Norte debe convertirse en un tramo clave del corredor de transporte transártico que irá desde San Petersburgo, pasando por Murmansk hasta Vladivostok. Está destinado a conectar los centros industriales, agrícolas y energéticos mundiales, así como los mercados de consumo, mediante una ruta más corta, segura y económicamente rentable. Sí, de esto se habla y se escribe en todas partes, tanto en Oriente como en Occidente. Los expertos lo entienden perfectamente.
La base de carga del corredor transártico crecerá gracias a la extracción y el procesamiento avanzado de recursos precisamente en el Ártico, al aumento del tránsito internacional y, lo que quiero destacar especialmente, a la conexión del corredor transártico con nuestra red ferroviaria interna. Desde el noroeste hasta el lejano oriente, hasta el BAM y el transiberiano. Por cierto, hoy en día la propia idea de construir el ferrocarril transiberiano a través de todo el país hasta el Océano Pacífico nos sirve de ejemplo de visión estratégica de futuro cuando se tienen en cuenta no solo las necesidades y circunstancias actuales, sino también los intereses del país, por siglos hacia adelante. Es precisamente este enfoque el que debemos adoptar también en la defensa. El desarrollo del corredor transártico. ¿Cuáles son las tareas prioritarias aquí? Primero, Rusia ya cuenta con la mayor flota de rompehielos del mundo. Debemos fortalecer estas posiciones, poner en funcionamiento rompehielos de nueva generación, incluidos los nucleares que actualmente solo tiene Rusia. Nadie en el mundo tiene una flota así. 4 de ellos, de la serie más moderna 420, ya están cumpliendo tareas en el Ártico. Se están construyendo otros 3 rompehielos nucleares de esta serie: Chukotka, Leningrado y Stalingrado, así como el rompehielos ruso de 120 megavatios de potencia que permitirá realizar de manera más eficiente buques de gran tonelaje en latitudes altas, durante todo el año. El costo del acompañamiento de rompehielos para los buques y en general el costo del transporte de carga por el corredor transártico debe ser competitivo, aceptable para el mercado. Estas son las condiciones más importantes para garantizar la carga de la ruta y su atractivo para los negocios. Ahora mismo acabamos de discutir estas cuestiones con los colegas del gobierno. No puedo dejar de estar de acuerdo en que, ante todo, estos deben ser trabajos orientados al mercado. Rusia, como potencia soberana, necesita su propia flota mercante en el Ártico, incluyendo buques de carga y de salvamento y rescate, que garanticen el transporte tanto por los mares del norte como por las vías fluviales internas de las regiones árticas. Hay que reconocer que en este momento las capacidades nacionales de construcción naval no son suficientes para estos fines. En este sentido, es necesario actuar en todas las direcciones: adquirir y encargar buques ya construidos, establecer cooperación con fabricantes internacionales y, en general, construir todo el sistema de la construcción naval rusa en función de las tareas estratégicas que tenemos por delante. Por supuesto, en primer lugar, y quiero llamar la atención sobre esto, el gobierno debe apoyar a nuestras empresas de construcción y reparación naval que están modernizando y ampliando la producción y estableciendo cadenas de producción internacionales. También pido al gobierno que estudie la cuestión de la construcción en Rusia de nuevos astilleros modernos, complejos y de alta tecnología. Tercero, en los mares del norte ya operan con éxito compañías navieras rusas que transportan productos petrolíferos y gas natural licuado. Ahora es necesario crear condiciones para el crecimiento de operadores nacionales eficientes que se encarguen del transporte de contenedores de carbón, graneles y otras cargas. A través del Ártico, también estamos abiertos aquí a la creación de empresas conjuntas. Los operadores logísticos internacionales podrían invertir de manera rentable en tales empresas, no solo con capital y tecnología, sino también con parte de la flota de sus buques mercantes. Cuarto, aumentaremos a un ritmo acelerado la capacidad y el volumen de nuestros puertos del norte. Esto se hará sobre la base de soluciones ecológicas modernas, incluyendo tecnologías de manipulación de cargas no tripuladas y automatizadas. Por ejemplo, la capacidad del nodo de transporte de Murmansk. Gracias a la construcción de nuevos terminales y la ampliación de los accesos ferroviarios, debe incrementarse al menos 3 veces en los próximos años. Añadiré que hay interés en este proyecto y, en general, en el desarrollo de la infraestructura de transporte. Nuestros socios de Bielorrusia, China, los Emiratos Árabes Unidos y otros países muestran interés en el Ártico. Este es un trabajo muy interesante desde el punto de vista empresarial. Como centros logísticos clave del corredor transártico, tenemos la intención de crear grandes centros multimodales
Aquí no solo se formarán convoyes de barcos y se manejarán cargas rusas y extranjeras, sino que también surgirán plataformas industriales para la producción de bienes industriales. Para aumentar la resiliencia logística del corredor transártico, pido al gobierno que defina los planes para ampliar la capacidad de los puertos marítimos existentes en el Ártico, así como dónde y en qué puntos de la costa ártica deben construirse nuevos puertos. Y qué ritmo se debe alcanzar en el desarrollo de la infraestructura adyacente, teniendo en cuenta, ante todo, la conexión de los puertos marítimos con la red ferroviaria del país. En este sentido, el quinto punto, debemos, de manera análoga al polígono oriental que incluye el BAM y el Transiberiano, implementar un proyecto para el desarrollo del polígono ártico de ferrocarriles, incluyendo la modernización del ferrocarril del norte en el territorio de la República de Komi y el distrito autónomo de Yamalo-Nenets. Hoy conocemos la situación del desarrollo de los ferrocarriles rusos, sabemos qué desafíos enfrenta la compañía. Todo es bien conocido. Pero hay que pensar en esto, en lo que acabo de decir, en el desarrollo del ferrocarril del norte, ya desde ahora, hoy mismo. ¿Qué oportunidades abre esto? Las regiones de Siberia, los Urales y el noroeste de Rusia tendrán acceso directo al norte, a los puertos árticos, lo que permitirá descongestionar el transiberiano y utilizar de manera eficiente el transporte marítimo. Además, el corredor norte-sur tendrá nuevos puntos de acceso al Ártico. Este corredor nos conecta con los países de Asia Central y el Golfo Pérsico. Y, por supuesto, para desarrollar la ruta transártica es necesario aprovechar el potencial de las vías fluviales internas del Ártico, nuestros grandes ríos, con un nuevo nivel tecnológico, el Lena, el Yenisei, el Obi. Esto, entre otras cosas, permitirá fortalecer el sistema de abastecimiento del norte para que los habitantes del Ártico estén asegurados de manera confiable con alimentos y otros bienes. Quiero destacar especialmente lo siguiente. Para llevar a cabo estas y otras grandes iniciativas, es necesario unir los recursos del Estado, las regiones y las empresas, incluyendo tanto los bancos con participación estatal como los privados. También es necesario aprovechar las oportunidades del mercado bursátil interno para atraer capital a la infraestructura ártica. Sí, los proyectos de infraestructura son complejos, costosos y tienen un largo periodo de recuperación. Pero son precisamente estos proyectos los que, a un nuevo nivel, garantizan la verdadera soberanía de transporte de Rusia. Y estoy seguro de que, si nuestros socios extranjeros participan en estos proyectos, esto les garantizará inversiones a largo plazo y con un buen retorno. Por eso no se pueden posponer todos estos proyectos para después. Hay que ponerlos en marcha y llevarlos a cabo ahora mismo, lo más rápido posible. Por supuesto, aquí es importante aplicar enfoques flexibles y atraer tanto a inversores rusos como extranjeros, como acabo de mencionar. En este sentido, propongo considerar la creación, bajo el auspicio de nuestro principal instituto de desarrollo, BB, de una oficina especial de proyectos que se encargue de acompañar proyectos de transporte, logística e infraestructura en el Ártico, así como proyectos de desarrollo urbano en la región, a donde el inversor potencial podrá dirigirse directamente y recibir el apoyo necesario. Pido al gobierno que prepare una propuesta al respecto. Además, encargo al gobierno, con la participación de Rosatom, BEP y la Comisión Especializada del Consejo de Estado, que apruebe antes del 1 de agosto de este año el modelo financiero, económico y organizativo para el desarrollo del corredor de transporte ártico. Actualmente, en el Ártico ruso se están desarrollando yacimientos de petróleo y gas, metales y otros recursos minerales. Continuaremos aquí con una exploración geológica a gran escala, principalmente en el marco del proyecto federal Geología, el renacimiento de las leyendas. Al mismo tiempo, la tarea consiste en que, sobre una sólida base de recursos, se abran en las regiones árticas empresas con procesamiento profundo de materias primas, preservando la naturaleza única del Ártico y produciendo los productos que deseamos. Producción con alto valor agregado en el sector del petróleo y la gasoquímica, así como en el ámbito de los metales de tierras raras. En otras industrias relacionadas con la ingeniería mecánica, la producción de equipos complejos y maquinaria industrial.
Como ejemplo, mencionaré el Centro de Construcción de Grandes Estructuras Marinas en Belocamenca, donde se está llevando a cabo la localización de tecnologías para la licuefacción de gas natural. Se están aplicando los desarrollos propios más modernos en este ámbito. Llamo la atención de los colegas de los gobiernos y las regiones. No solo es necesario proponer, sino también ajustar de manera eficaz los instrumentos de apoyo a la actividad empresarial e inversora en el Ártico, incluyendo incentivos fiscales, preferencias administrativas, preparación de la infraestructura de los terrenos y así sucesivamente. Entre otras cosas, recuerdo a los colegas la necesidad de cumplir estrictamente los planes de gasificación de la región de Múrmansk. Esta debe completarse antes del año 2030. Quiero subrayar que esta tarea no se cancela y, por supuesto, es necesario desarrollar una dirección tan prometedora como el turismo. El norte, el Ártico, es un lugar único de concentración de monumentos naturales, históricos y espirituales. Posee una paleta cultural riquísima. Más de 1 millón de turistas visitan el Ártico cada año para conocer sus paisajes, ver la aurora boreal, practicar la pesca ártica, pasear en trineos tirados por perros o, en definitiva, realizar un viaje a los archipiélagos más allá del círculo polar. El número de turistas está creciendo. En consecuencia, están surgiendo nuevos proyectos en este ámbito, como el Centro de Turismo Ártico con orientación al esquí en el Distrito Autónomo de Yamalo-Nenets, o el Complejo Acuático Termal y el Hotel de Temporada en Karelia. Pido tanto al gobierno federal como a las regiones que apoyen estas iniciativas que abren nuevas fronteras en el Ártico y contribuyen a aumentar el interés en esta región. También propongo considerar la inclusión del desarrollo de la infraestructura turística del Mar Blanco en el proyecto federal 5 Mares y el lago Baikal. Para abrir el Ártico al turismo masivo, por supuesto, es importante la cuestión de la accesibilidad del transporte, desde la reparación y construcción de carreteras hasta el desarrollo de la aviación. Recuerdo que hemos extendido las tarifas preferenciales para los boletos de avión a las ciudades árticas. El año pasado, alrededor de 800,000 pasajeros aprovecharon esta oportunidad. Este año, los boletos subsidiados se pueden adquirir en más de 70 rutas aéreas. Al mismo tiempo, los aeropuertos del extremo norte, especialmente los pequeños, necesitan ser renovados. En los próximos años, en el marco del proyecto nacional correspondiente, modernizaremos 16 aeródromos de la zona ártica, incluidos los de Salekhard, Arcángel, Narian Mar y Vorkutá. En general, nuestra tarea es mantener en el Ártico una red aeroportuaria ramificada, desde grandes y medianos aeródromos hasta pequeñas pistas de aterrizaje. Esto también es necesario para garantizar la accesibilidad de los asentamientos durante todo el año y el funcionamiento de la aviación sanitaria. Estimados amigos, el objetivo integral clave de nuestros planes es mejorar la calidad de vida de las personas en el Ártico, crear condiciones modernas para el estudio y el trabajo, para el descanso, para la crianza de los niños en esta región severa que posee una asombrosa fuerza de atracción. He hablado muchas veces con la gente, tanto con los propios habitantes del norte como con quienes nacieron aquí y quienes llegaron después. Dicen que el norte atrae, que las personas se apegan de alma a estas latitudes, a esta tierra. Como saben, ya se han preparado los planes maestros para la aglomeración de la zona ártica. No se trata solo de grandes ciudades como Arcángel y Múrmansk. Los planes maestros abarcan Kirovsk, Apatiti y Monchegorsk en la región de Múrmansk, Ekema y Belomorsk en Karelia, Vorkutá en la República de Komi, Bilibino y Pevek en Chukotka, Narian Mar en el Distrito Autónomo de Nenetsia, Salekhard, Labitnangi, Novi Urengoy y Noyabersk en el Distrito Autónomo de Yamaló-Nenetsia, así como Tiksi y Naiva en Yakutia, Norilsk, Igarka y Dixon en el Krai de Krasnoyarsk. Quiero agradecer especialmente a la Corporación BEP y a DOMRF que participaron directamente en la elaboración de muchos de estos planes maestros. El Plan Maestro es un documento integral de planificación estratégica y territorial, un programa a largo plazo para el desarrollo socioeconómico y espacial de ciudades y asentamientos.
Aquí se aplicarán las soluciones urbanísticas más modernas, preservando al mismo tiempo la identidad única de los asentamientos y además partiendo de las propuestas de los propios habitantes y asociaciones públicas, incluidas las organizaciones de los pueblos indígenas del norte. Llamo la atención del Gobierno. Es necesario acelerar la aprobación del calendario de implementación de los planes maestros árticos, pensar en su financiación, incluyendo, como ya mencioné, la necesidad de prever secciones árticas específicas en nuestros proyectos nacionales, así como poner en marcha un mecanismo para que estén fuera de la zona de nuestro país. Para involucrar en la implementación de los planes maestros a empresas e inversores estratégicos que ya trabajan en el Ártico o desean trabajar aquí. Además, solicito que se considere la creación de centros especiales de competencia, donde los funcionarios municipales y regionales puedan mejorar su cualificación en el ámbito del desarrollo urbano para formarse en las mejores metodologías de planificación maestra. Además, hemos puesto en marcha un concurso nacional de proyectos para la creación de un entorno urbano confortable. Los ganadores reciben apoyo presupuestario. Propongo que, en el marco del concurso, se prevea un límite adicional específico del presupuesto federal. Ahora mismo acabamos de discutirlo con los colegas del Gobierno, con el Ministerio de Finanzas. No voy a mencionar las cifras finales, pero es necesario definir ese límite y brindar el apoyo necesario para que estos colegas que se ocupan de la tarea que acabo de señalar, para que ellos tengan más oportunidades para acondicionar malecones, zonas peatonales y áreas de juegos infantiles, para crear parques, plazas y así sucesivamente. También pido al Gobierno que amplíe el programa de renovación de ciudades militares y entidades administrativo-territoriales cerradas en el Ártico, donde viven nuestros soldados, oficiales y sus familias. Este programa de renovación debería estar en vigor al menos hasta 2030, con apoyo financiero anual del presupuesto federal, no menos de 10,000 millones de rublos. Quiero subrayar que esto, por supuesto, también está relacionado con el fortalecimiento de nuestro componente militar en esta región. El número de militares aquí va a aumentar. Una de las tareas de los planes maestros y del programa de renovación es determinar dónde aparecerán nuevas industrias y puestos de trabajo, incluidos aquellos vinculados al corredor transártico, donde se construirán escuelas y jardines de infancia, policlínicas y hospitales, carreteras y redes, y donde se edificarán viviendas. El Ministerio de Defensa, junto con el Ministerio de Construcción y las regiones, deben trabajar todos estos temas por cada objeto para que quede claro qué recursos concretos y qué plazos deben asignarse para apoyar la solución de esta tarea. La particularidad del Ártico es que la construcción se realiza en condiciones de permafrost permanente o permafrost eterno. De ahí que existan requisitos especiales para el diseño, la propia estructura de los edificios e instalaciones y su fiabilidad. Al mismo tiempo, hoy en día, teniendo en cuenta el cambio climático, es importante observar la dinámica y considerar los riesgos potenciales. Propongo crear un centro científico especial para el monitoreo del permafrost, involucrando en este trabajo a los principales institutos federales y regionales. Sus investigaciones se convertirán en la base científica para las tecnologías de adaptación de la infraestructura ártica a los procesos de deshielo del permafrost. Al mismo tiempo, sé que ya se ha creado un registro de las mejores prácticas de construcción en el Ártico. Es importante ampliar la escala de esta experiencia regional. Espero que también encuentre su lugar en esta serie. La idea de los centros multifuncionales árticos, donde las instituciones sociales y administrativas, los complejos deportivos y las organizaciones del sector servicios se ubiquen bajo un mismo techo en un solo edificio, también debe ser considerada. Y por supuesto siempre hay que basarse en la opinión y las necesidades de los ciudadanos, de los propios habitantes del norte. En las ciudades y pueblos árticos falta lo que se llama economía de servicios, es decir, lugares de ocio, espacios para el descanso familiar, entretenimiento infantil y centros culturales y educativos. Y este segmento debe desarrollarse, estimulando las iniciativas de los empresarios. Ya contamos con un programa especial de apoyo a las pequeñas y medianas empresas en las regiones del extremo norte. Es importante aumentar su eficacia.
Pido al gobierno que ajuste los parámetros de este programa, incluyendo ampliar la lista de sectores a los que se extiende su acción y crear oportunidades adicionales para que las pequeñas empresas accedan a créditos preferenciales. Quisiera referirme por separado al tema de la salud. La accesibilidad de los servicios médicos en el norte es objetivamente menor que en la zona central, especialmente en los asentamientos remotos. Pido al gobierno que prepare un mecanismo especial de financiación de la atención médica para ellos. Además, para preservar la salud de los habitantes del norte, es necesario utilizar tecnologías digitales, equipar los puestos móviles de paramédicos con herramientas de inteligencia artificial que permitan tanto a distancia como directamente en el lugar, realizar diagnósticos de salud, detectar diversas enfermedades y dar recomendaciones para su tratamiento. A continuación. Una cuestión sensible para el Ártico y sus habitantes es el bienestar ecológico. Recuerdo que en nuestro primer foro, que fue iniciado por la Sociedad Geográfica Rusa, se anunció el inicio de la limpieza general del Ártico, de chatarra, restos de materiales combustibles y lubricantes y otros desechos. El proyecto, lanzado por la Sociedad Geográfica Rusa con la participación del Ministerio de Recursos Naturales, unió a miles de voluntarios y organizaciones sociales. Y sin duda continuaremos con este trabajo. Garantizaremos una protección ecológica integral de la zona ártica de Rusia, incluyendo la solución de un problema tan urgente como la limpieza de las aguas de barcos hundidos. Por supuesto, todo esto requiere dinero. Por lo tanto, es necesario que los organismos gubernamentales correspondientes estudien todas estas cuestiones, incluyendo la financiación por años. Vamos a retirar los residuos tecnológicos y a llevar a cabo la rehabilitación de los territorios, con énfasis en poner en orden las ciudades y pueblos en la llamada revitalización de territorios, edificios y tierras abandonadas, es decir, su reincorporación al uso en beneficio de los habitantes de las ciudades árticas. En esencia, estamos saldando una deuda con el Ártico, pero no podemos permitirnos acumular nuevas deudas con su naturaleza única. Teniendo en cuenta los planes de desarrollo económico de la región, el uso de sus riquezas naturales y la preservación del medio ambiente. Para probar nuevas tecnologías de conservación de la naturaleza. En la zona de los Urales polares, en el distrito autónomo de Yamalo-Nenets, se planea crear la estación científico-educativa Snezhnica antes de finales de 2028. Aquí, un equipo internacional de científicos e investigadores pondrá en práctica, como se dice sobre el terreno, tecnologías verdes para el Ártico. Su aplicación en el ámbito del sustento, las telecomunicaciones, la medicina y la industria de nuevos materiales. Estimados colegas, el Ártico es un territorio de enormes oportunidades para especialistas de las más diversas profesiones, para empresarios, para jóvenes, para familias que han vivido aquí durante generaciones o que solo recientemente se han mudado y planean establecerse, comprar o construir aquí su vivienda. Ya hemos extendido hasta el año 2030 el programa de hipoteca ártica con una tasa de interés del 2% anual. Hemos flexibilizado las condiciones para los prestatarios, por ejemplo, para los trabajadores pedagógicos y médicos que deseen obtener un crédito para la compra de vivienda. Ya no se aplican los requisitos de antigüedad laboral en el norte. La hipoteca ártica también puede ser utilizada por los participantes en la operación militar especial y por los empleados del complejo industrial de defensa. Un problema muy grave para los habitantes del norte es la vivienda en estado de emergencia. Encargo al gobierno que elabore un plan de acciones concretas para el 1 de septiembre de este año, y el plan para resolver este problema debe estar diseñado para un periodo no menor a 10 años. A continuación, como saben, en el Lejano Oriente se ha puesto en marcha el programa Vivienda de Alquiler Asequible. Los jóvenes que llegan a las regiones del Lejano Oriente o terminan allí sus estudios y consiguen trabajo pueden alquilar un apartamento a precios bastante bajos. En este caso, el pago del alquiler es subsidiado por los presupuestos regional y federal. Propongo ampliar este programa a comunidades clave del Ártico para que el alquiler de viviendas sea más asequible para quienes comienzan su carrera laboral en la región.
Para aquellos que quieran vivir y trabajar aquí, el programa debería empezar a funcionar en el Ártico ya en 2026. También acordamos ampliar el programa de capacitación en gestión a las regiones del Ártico, Muraev Amursky 2030. Ya se ha hecho. Estoy seguro de que esta formación será un poderoso comienzo para muchos líderes prometedores y por lo tanto beneficiará tanto al Ártico como a todo el país. El norte siempre ha atraído a líderes valientes y verdaderos. Uno de estos entusiastas es el destacado investigador, explorador polar y científico Artur Nikolaevich Chiringarov. Propongo en su memoria establecer becas especiales y destinarlas al apoyo de iniciativas juveniles, en el marco de proyectos ecológicos, educativos y científicos en el Ártico. Queridos amigos, la exploración del norte ruso, superar los desafíos de la naturaleza severa, la salida del Estado hacia un nivel más. Estas tareas inspiraron a muchas generaciones de nuestros antepasados a alcanzar nuevas y prometedoras fronteras. Marinos y comerciantes de Novgorod de la Edad Media, pioneros del Ártico de los siglos XVI y XVII, industriales de los siglos XVIII y XIX, científicos, exploradores polares, ingenieros y trabajadores de la Unión Soviética. Los equipos de las empresas de la Rusia moderna que dieron inicio a los grandes proyectos árticos, un proyecto que comenzó a principios de la década de 2000. Y hoy el vector norteño de desarrollo está en primer plano, es nuestra elección histórica soberana. Y eso significa que las tareas que planteamos y resolvemos en el Ártico, los proyectos que implementamos aquí, deben ser de una escala histórica correspondiente, pensados para décadas, quizás incluso para siglos por venir. Haremos todo lo posible para fortalecer el liderazgo global de Rusia en el Ártico. Y a pesar de todas las dificultades y complicaciones actuales, garantizaremos el desarrollo integral de esta región y crearemos una base sólida para las futuras generaciones. Muchas gracias por su atención.